Estimados hermanos y hermanas, muy buenos días, buenas tardes, paz y bien. Continuamos con nuestros mensajes franciscanos, con nuestra presencia franciscana y realmente quisiéramos estar siempre con ustedes, informándoles y orientándoles, enseñándoles también algo sobre nuestra fe. De medicina no les puedo enseñar, no soy el doctor Pérez Arbela. De política no soy tampoco un congresista, ni un ministro, ni el presidente. De política no sé lo básico que todos sabemos en los periódicos. De ingeniería, de astronomía, qué sé yo, tampoco. La especialidad nuestra es teología, es religión, es sobre todo espíritu, vivencia espiritual. Esa es nuestra especialidad. Por lo tanto, nos interesa que ustedes se ubiquen en el campo espiritual y en todo caso en el campo de fe. Nosotros no estamos basándonos simplemente en un análisis microscópico o telescópico, digamos así, o una radiografía, no, sino estamos en un campo de fe. Fe es confiarse, aceptar lo que otros me han dicho, lo que otra persona da fe o atestigua. Yo doy fe al secretario de la institución porque él me da fe de lo que hay en el archivo, en el documento. Yo doy fe al notario público porque el notario público es un personaje que también está autorizado para dar fe de un documento y a él le doy fe, tengo fe. Eso se llama fe humana. A mi madre o parientes, a usted también le doy fe. Cuando le pregunto algo y usted me responde, doy fe, yo creo lo que usted me dice. Eso es fe humana. Pero hay una fe divina cuando Dios nos revela algo. Y la fe divina está basada en la Biblia. Estamos en religión. Muchas cosas de la Biblia no las podemos comprobar, comprender, entender bien, pero están ahí y se basa en la fe. Es la palabra de Dios que viene al hombre, directa o indirectamente, pero es Dios que me habla. Y me habla por los 73 libros de la Biblia en que Dios se comunica conmigo. Entonces es la fe y estamos en la realidad religiosa, llámese judía o de cualquier religión, pero es fe. Nosotros tenemos la fe judía, por decir, porque primeramente está el pueblo judío y luego viene el pueblo cristiano con la persona de Cristo. Estamos en la fe, en la religión cristiana, en la cultura cristiana. Y nosotros nos basamos aquí en Cristo en primer lugar, en los apóstoles, en los discípulos de Cristo y todo lo que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en los hechos, en las cartas de los apóstoles y en el Apocalipsis. 4 tipos de libros en los que nosotros vemos la fe en Dios. Luego, hermanos, vemos que juntamente con esta fe tenemos personajes que se destacan, que llamémosles los padres antiguos, aquellos que cuando murieron los apóstoles quedaron ya los primeros apóstoles. Por ejemplo, Tito, Clemente, Cornelio, Cipriano fueron los papas que sucedieron uno tras otro hasta que hemos llegado al Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, ¿no? Entonces, pero la sucesión, esta es la sucesión de Cristo, pero basado siempre en la fe. Y en ese sentido, hermanos, nosotros sepamos que también en la iglesia han habido personas cultas, doctores que han leído, que han escrito, han pensado, y también santos que han vivido juntamente con Dios. Y esas personas los reconocemos y lo que han escrito
nosotros lo aceptamos y realmente nos basamos en su doctrina porque es básica, está revelada propiamente, está inspirada por Dios. Entre todo este, diríamos, conjunto de personajes de la fe, encontramos en el aspecto ya grupal, los grupos de personas, de santos. Los santos, por ejemplo, los fundadores, San Agustín, se reúne con personas y les enseña. Vemos también San Benito de Nursia, que también reúne a personas, sus monjes, y los forma los monasterios. Y así otros grupos que forman grupos y asociaciones. Pero ya en el siglo XIII, XII, XIII, aparecen las grandes órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, mercedarios, etc., con Santo Domingo, San Francisco, Simón Stock, etc., personajes que motivaron grupos, familias religiosas. Y entre esos personajes de estas familias destacan un personaje que celebramos hoy, se llama Juan Duns Scoto, teólogo y filósofo. Llamamos doctor sutil porque era muy agudo, muy dedicado a analizar hasta el último momento. Por ejemplo, él promueve una verdad cristiana que tenemos ahora, verdad católica, el dogma de la Inmaculada Concepción. Hoy día es 8 de noviembre, santo de Juan Duns Scoto, y el 8 de diciembre es la Inmaculada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo fue? La Inmaculada se basa en que, según la teología católica cristiana, nosotros, después del pecado de Adán, todos tenemos el pecado original. Pero la Virgen María, por especial privilegio, porque iba a ser Madre de Cristo, fue preservada del pecado original. Por eso decimos, es concepción inmaculada, que su concepción fue sin mácula, sin mancha espiritual. Por eso se ha celebrado una fiesta el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción o de la Concepción Inmaculada de María. ¿Por qué? Scoto dice, todos los cristianos son perdonados por el pecado original, por el bautismo. La Virgen María no va a ser igual porque va a ser mi madre. Entonces voy a tratar de que ella sea excluida de todos los demás. Y en vez de que se le borre el pecado original, voy a preservarla para que ella no tenga el pecado original. Aplico el principio de que es mejor la medicina preventiva a la medicina curativa. Es mejor preservarla del pecado antes de que haya pecado, que después curarla del pecado cuando ya ha tenido pecado. Entonces, por eso, Scoto analiza ese argumento y dice, María ha sido inmaculada. Explica, esto ha durado mucho, hasta 1854. Recién el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, pero fue doctrina de Scoto, ¿no? Igualmente, Scoto nos enseña en este sentido que nosotros hemos de seguir la tradición, la Biblia, pero pensando en que Dios ha elegido a personajes y nos ha llamado a todos a la santidad, pero no todos respondemos y procuremos todos responder, o sea, la comunión de los santos. Hermanos, este santo lo celebramos, este beato es Beato Juan Duns Scoto. Su fiesta, su cuerpo se encuentra ya en Colonia, cuando vayan ustedes a Alemania, en la ciudad central de Colonia, que era una ciudad antigua romana, y la colonia Agripina se llamaba. Entonces ahí está, en la iglesia Minoritenkirche, o sea, la iglesia de los franciscanos menores, o franciscanos conventuales, se llama así, Minoritenkirche, vayan, y ahí está. En la catedral están los cuerpos de los tres reyes magos, dice ahí, de los tres reyes,
pero en la de Minoritenkirche está el cuerpo del beato Juan Duns Scoto. Nosotros, hermanos, oremos al Señor, ya que celebramos a la Inmaculada Concepción el próximo 8. Ahora recordemos al beato Juan Duns Scoto y pidámosle para que seamos siempre devotos de la Virgen Inmaculada. Y nosotros también seamos apegados a la palabra de Dios. Leamos la Biblia, analicemos el catecismo donde todo esto se explica, y también vivamos pues como la Virgen María vivió, sin pecado original y sin pecado actual. Estimados hermanos, que Juan Duns Scoto nos ilumine, nos interceda por nosotros también. Este sería un poquito el tema sobre el beato Juan Duns Scoto. Paz y bien, hermanos, que el Señor los bendiga y sigamos trabajando, alabando en estos programas franciscanos, mensajes franciscanos que transmitimos por Radio Santa Rosa los lunes a viernes de 3 a 4 en la frecuencia de AM 1500. Paz y bien.